Vamos a hablar ahora de las enfermedades pulmonares obstructivas. Son un grupo de enfermedades que por su prevalencia clínica son muy importantes. Una gran parte de los pacientes que veamos tendrán alguna de estas patologías. Esto se correlaciona con un número importante de preguntas en el examen. Por otra parte, conociendo dos de estas patologías, la EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, podremos dominar prácticamente la totalidad de la materia referida a este tipo de enfermedades. Y aparte, dentro de estas patologías, el número de preguntas diferentes que nos pueden plantear es relativamente reducido. Vamos a empezar a hablar de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC se define fundamentalmente como una obstrucción al flujo aéreo que es persistente y que no desaparece de forma completa con ningún tratamiento y en ninguna situación. Si fuera completamente reversible, estaríamos hablando de otra cosa. Lo que define fundamentalmente a la EPOC es la no reversibilidad del proceso. Algunos pacientes asocian un grado de hiperreactividad bronquial, por lo que pueden responder parcialmente a fármacos broncodilatadores, pero persistiendo siempre una cantidad de obstrucción. Dentro de esta enfermedad distinguimos muchos subtipos. En el fondo, la definición que hemos dado es muy amplia y abarca a todos aquellos procesos que de forma persistente mantienen un cierto grado de obstrucción. Fundamentalmente, debemos recordar dos cuadros clínicos. Por un lado, la bronquitis crónica, que se define como la existencia de una tos productiva la mayoría de las partes de los días durante al menos 3 meses, y esto debe producirse durante 2 años consecutivos. Se trata de un proceso que predomina en pacientes fumadores. Por otra parte, tenemos otro trastorno que denominamos enfisema. Consiste en la destrucción parcial o completa de estructuras de pequeño tamaño, fundamentalmente alveolos y bronquiolos respiratorios o terminales. Estos pacientes también presentan una obstrucción crónica al flujo aéreo, ya que en lugar de ocurrir como los anteriores, que hay una inflamación crónica en la que los alveolos están llenos de moco o las vías respiratorias, aquí lo fundamental es que la destrucción del tejido elástico impide un correcto funcionamiento del pulmón. También se correlaciona con los fumadores y luego veremos con algunas otras patologías diferentes. Centrándonos en la pregunta que tenemos, lo que define al EPOC, como hemos dicho, es la existencia de la limitación al flujo aéreo y esta no es totalmente reversible. El resto de opciones que nos presentan son datos que suelen aparecer en este tipo de patologías, pero que no son imprescindibles. Así, por ejemplo, un paciente con una enfermedad obstructiva crónica leve no tiene por qué tener disnea. De hecho, en las fases más leves suele ser asintomática. Y como hemos dicho, la existencia de hábito tabáquico, por ejemplo, suele estar presente, pero no es imprescindible. Luego veremos que algunos otros factores de riesgo que hacen que un pequeño grupo de pacientes no tengan por qué ser fumadores. Ya hemos definido de lo que hablamos cuando nos referimos a la EPOC, es decir, a una obstrucción persistente al flujo aéreo que no es totalmente reversible en ningún momento. Pero ¿qué es lo que encontramos detrás de esta enfermedad? Tanto en el pulmón como en el resto del organismo tenemos de forma continua fenómenos inflamatorios que están producidos por distintas sustancias, infecciones, etc. A la vez disponemos en nuestros tejidos de sustancias antiinflamatorias que tienen como finalidad controlar ese proceso de tal manera que no afecte nuestros tejidos. Lo que ocurre en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un desbalance entre estos dos procesos, de tal manera que o una de dos, o se aumentan la inflamación pulmonar, ya sea por desencadenantes inflamatorios, irritantes o infecciosos, o disminuyen los factores que dispone nuestro organismo para controlar esa inflamación. Cuando este desequilibrio se produce, pueden ocurrir dos cosas fundamentalmente.
que las vías respiratorias se inflamen, aumenten de calibre y aumenten las secreciones que produzcan, lo que condicionaría un subtipo bronquitis crónica, o que esa inflamación lleve aparejada una destrucción de las proteínas de los tabiques alveolares y de los bronquiolos respiratorios, lo que sería un enfisema. Estos dos tipos extremos pueden estar mezclados y podemos encontrar situaciones mixtas, en las que tengamos un componente de inflamación y de aumento de secreciones y por otro lado tengamos una destrucción de los tabiques. ¿Cómo se puede producir este desequilibrio? Por un lado, podemos tener un aumento de la inflamación. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando tenemos, por ejemplo, sustancias irritantes. Lo más típico es el tabaco. Se considera que la mayor parte de los pacientes con EPOC, alrededor del 90-95%, son fumadores. El tabaco es el principal irritante pulmonar para producir esta enfermedad. Y el tabaco que fuma el paciente, el índice acumulado de paquetes año, que es el resultado de multiplicar los paquetes que fuma al día por el número de años que lleva fumando o la edad de comienzo de fumar, son predictores de la gravedad de la enfermedad y de su pronóstico. Cuando el paciente deja de fumar, no se recupera el daño hecho, simplemente volvemos a la normalidad. Es decir, todo paciente con los años va teniendo un deterioro progresivo del pulmón, de tal manera que podríamos ver que el FEV va disminuyendo. Cuando un paciente fuma, esta curva de disminución está aumentada, es decir, la función pulmonar se deteriora mucho más rápido. Cuando el paciente deja de fumar, no se recupera el daño producido, no volvemos al nivel al que estaríamos si nunca hubiéramos fumado. Lo que ocurre es que la pendiente recupera la pendiente que tendría si fuera un no fumador. Es decir, se sigue deteriorando, pero a menos velocidad, a la velocidad normal. Otras sustancias menos importantes, pero que también debemos tener en cuenta, son la contaminación ambiental o ciertas exposiciones relacionadas con las profesiones. Por ejemplo, se ha encontrado que hay más EPOC entre trabajadores del algodón o de la minería. Esto, sin embargo, es mucho menos importante que el hecho de fumar. También debemos tener en cuenta otras situaciones que aumentan la inflamación, la que todos estaremos pensando, las infecciones. Se ha visto que un mayor número de infecciones virales en la infancia, fundamentalmente el virus respiratorio sincitial, puede tener relación con un desarrollo posterior de EPOC. Ya hemos visto aquellos factores que aumentan la inflamación. Ahora vamos a hablar de aquellos que disminuyen los factores antiinflamatorios. Aquí encontraremos fundamentalmente una única enfermedad, que es hereditaria, el déficit de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una proteína que bloquea a la alfa-1 tripsina, que es una proteasa, una proteína que degrada las proteínas de los tabiques alveolares. Está producida por el hígado y se acumula en el pulmón. De tal manera que es lógico pensar que los pacientes que tienen déficit de esta proteína tendrán afectación al menos del pulmón y también probablemente del hígado. La realidad es esta: los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina en unos déficits importantes, hemos de hablar que por lo menos debe estar disminuida su función en un 35%, es decir, deben ser pacientes homocigotos para este gen, tendrán un enfisema que se desarrolla de una forma más precoz del que aparece en los pacientes fumadores. Aparte, estos pacientes pueden también asociar bronquiectasias y enfermedad hepática, siendo lo más habitual una hepatitis que se produce en la infancia, incluso de forma neonatal, y que puede llevar al trasplante hepático. Como la enfermedad está producida por un déficit de una proteína generada por el hígado, si se trasplanta al paciente, ese paciente sí tendrá esta proteína, con lo cual, al trasplantar el hígado también solucionamos el problema del pulmón. Un paciente con déficit de alfa-1 antitripsina al que se le trasplanta el hígado no tendrá enfisema pulmonar.
Como hemos visto, se trata de un desbalance entre proteínas inflamatorias y antiinflamatorias. Por lo tanto, no será una enfermedad exclusivamente respiratoria, sino que este desbalance se puede llevar a otros tejidos. Se trata de una enfermedad que se considera, según pasan los años, como una enfermedad sistémica. Esto es algo que está ahora mismo muy de moda, hablar del EPOC como enfermedad sistémica, de tal manera que no se habla solamente de sus consecuencias pulmonares, sino a otros niveles. Se la considera, por ejemplo, cada vez más un factor de riesgo cardiovascular y se la asocia con otras enfermedades, fundamentalmente a nivel cardiovascular. Llevamos varias preguntas hablando de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hemos visto que hay dos subtipos fundamentales de la enfermedad. Por un lado, el tipo bronquitis crónica y por otro lado, el tipo enfisema. Cuando hablamos del tipo bronquitis crónica nos encontramos con una situación en la que lo que predomina es la inflamación de las vías respiratorias y el aumento de excreciones. Sin embargo, cuando hablamos de enfisema, lo que nos encontramos es un aumento de la destrucción de las proteínas con el consiguiente disminución de tabiques y alveolos respiratorios. Estos dos subtipos se deben a los mismos procesos, fundamentalmente, como ya hemos hablado, al hábito tabáquico, con lo cual en un paciente pueden aparecer los dos. De hecho, esto es lo frecuente, que no encontremos subtipos puros, sino pacientes que presentan situaciones que corresponden a las dos enfermedades, a los dos subtipos de EPOC. Sin embargo, sí veremos pacientes que sean más afines a un tipo de patología y más afines al otro. Es entonces importante que recordemos qué características se asocian con cada uno de ellos. Cuando hablamos de un paciente con bronquitis crónica, nos encontramos con alguien que suele ser obeso, de un aspecto cianótico y adormilado. Todo esto es secundario a lo que ocurre fundamentalmente en su pulmón. Se trata de una situación progresiva con una insuficiencia respiratoria crónica importante en la que el paciente presenta fundamentalmente alteraciones de la relación ventilación-perfusión, que como recordamos es la forma principal de insuficiencia respiratoria y que suele conllevar un grado relativamente importante de disminución de la presión de oxígeno arterial. Estos pacientes desarrollan distintos tipos de adaptación a esta situación de insuficiencia respiratoria crónica, fundamentalmente una poliglobulia. Al tener poliglobulia, estos pacientes suelen tener más proteína transportadora de oxígeno, con lo cual, aunque tengan una PO2 baja, al final a sus tejidos llega una cantidad suficiente de oxígeno. Y al disponer de mucha hemoglobina no ocupada, muestran un aspecto cianótico, azulado, que corresponde a toda esa hemoglobina no oxigenada. El aspecto aguatargado se correlaciona con el aumento de la presión de dióxido de carbono en sangre, que produce un adormilamiento del paciente, lo que se denomina encefalopatía hipercámica, y que veréis en neurología. Estos pacientes tienen una situación que es progresiva, relativamente lenta, con lo cual desarrollan una patología pulmonar a veces bastante importante, presentando situaciones de hipertensión pulmonar moderada o incluso severa, y daño cardíaco, lo que se denomina cor pulmonare importante. Una cosa que debéis recordar de estos pacientes por su relevancia clínica es que tienen mucha tendencia a desarrollar procesos infecciosos, neumonías, que producen agudizaciones de su dificultad respiratoria de manera frecuente, de predominio en invierno, obviamente. Cuando hablamos de los pacientes enfisematosos, nos encontramos con una situación bastante diferente. En estos pacientes lo que predomina no es la obstrucción de las vías respiratorias y la consiguiente alteración de la ventilación-perfusión, sino una obstrucción de los tabiques y de la superficie respiratoria. Por lo tanto, lo que predominará en ellos es una disminución de la difusión de oxígeno.
Como vimos, la difusión dependía del grosor de los tabiques y de la superficie respiratoria. Aquí no está alterada fundamentalmente el grosor de los tabiques, que es bueno, sino que lo que está más alterado es la superficie, al haber una destrucción muy importante de alveolos y de bronquiolos respiratorios. Estos pacientes, como vimos a la hora de la alteración de la difusión, cuando están en reposo no tienen una insuficiencia respiratoria importante, que sí que se reduce cuando se movilizan, cuando caminan o cuando hacen un esfuerzo importante. Al tener una buena situación en reposo, no desarrollan tantos mecanismos de compensación como los bronquitis crónicos. Por lo tanto, es menos frecuente que presenten poliglobulia, que presenten un aspecto cianótico o que presenten hipertensión pulmonar o cor pulmonale. De hecho, estas situaciones suelen aparecer en situaciones de fase terminal de la enfermedad. Lo que sí que predomina en estos pacientes es una disnea importante, fundamentalmente de esfuerzo, como es lógico pensar. Tiene un aspecto mucho más delgado que los anteriores y lo que solemos decir, un aspecto de soplador rosado. Son pacientes que hiperventilan, no acumulan dióxido de carbono, como mecanismo para compensar ese déficit de la difusión. Cuando vemos esta pregunta ya podemos responder todas las opciones que nos ponen, menos la que nos habla del aspecto de la radiografía, lo que sería la respuesta 4. ¿Cuál de estos dos pacientes, el bronquítico o el enfisematoso, presentará una radiografía de hiperinsuflación pulmonar? Puede aparecer en los dos, pero lo más típico y lo fundamental es en el tipo enfisematoso. Al producirse una destrucción de los tabiques, hay una disminución de la elasticidad pulmonar. Estos pacientes, para poder mantener una buena respiración, tienen que acumular aire dentro del pulmón funcionante, dando un aspecto de hiperinsuflación. Esto lo vemos en las radiografías como un aumento del tamaño de la caja torácica y unas radiografías muy claras, con muy pocos tabiques pulmonares. Antes de pasar a hablar del tratamiento, vamos a centrarnos durante unos minutos en el estadiaje del EPOC. Este es importante porque tiene, por un lado, implicaciones pronósticas y, por otro lado, terapéuticas. Como veremos más tarde, cuando decidamos qué actitudes terapéuticas vamos a plantear con nuestro paciente, lo haremos en función de su estadio, de tal manera que utilizaremos una escalera terapéutica, de tal manera que a mayor gravedad, a mayor estadiaje, iremos solapando medidas terapéuticas. ¿Qué valores utilizamos para definir en qué estadio se encuentra nuestro paciente? Fundamentalmente dos: el índice de Tifenó y el FEV1, que, como ya sabéis, se refiere al volumen de aire expirado de manera forzada en el primer segundo. Cuando nos encontramos con un paciente con criterios de bronquitis crónica, que, como recordaréis, se trata de al menos 3 meses de expectoración casi diaria durante 2 años consecutivos, le realizaremos una espirometría. Si el paciente presenta un índice de Tifenó normal, es decir, mayor de 0,7, a partir del punto en el que empezaremos a considerarle un paciente con enfermedad obstructiva, es una espirometría normal, de tal manera que no podemos considerar que nuestro paciente esté enfermo. Se encuentra en un estadio 0 o fase pre-EPOC. Es el mejor momento para aconsejar al paciente que deje de fumar. Aún no ha desarrollado la enfermedad, lo va a hacer con el tiempo, y lo que tiene, que es una inflamación crónica de las vías aéreas, por eso expectora tanto, es reversible. Cuando empiece a deteriorar su función respiratoria, eso ya no será reversible. Si el paciente presenta un índice de Tifenó menor de 0,7, entonces pasamos a utilizar el FEV1 para decidir en qué estadio de la enfermedad se encuentra nuestro paciente. Porque en el momento que presenta un Tifenó menor de 0,7, podemos considerar que nuestro paciente sí está enfermo, tiene un EPOC activo.
Si el FEV1 es normal, es decir, mayor del 80% o del 80%, hablamos de un estadio 1 o leve. Si presenta un valor entre el 79% y el 50%, será un EPOC moderado o estadio 2. Si por el contrario se encuentra entre el 49 y el 30%, será un estadio 3 o grave. Y por último, si se encuentra por debajo del 30% o por debajo del 50% asociando complicaciones, y denominamos complicaciones a cor pulmonale e hipertensión pulmonar o insuficiencia respiratoria crónica, en ese momento lo consideraremos un estadio 4 o muy severo. Como veis, la diferencia fundamental entre el 3 y el 4 no será el grado de deterioro del FEV1. Muy pocos pacientes tendrán un FEV1 menor del 30% sin una complicación asociada. Lo que distingue el 3 y el 4 fundamentalmente es la presencia de complicaciones de cor pulmonale, de hipertensión pulmonar o de insuficiencia respiratoria crónica. Como veremos más tarde, estas situaciones suelen conllevar que el paciente se beneficie de tener oxígeno a diario en su casa. Los pacientes en estadio 3 o 4 tienen una supervivencia a los 5 años del 50%. Es decir, es importante que consigamos que nuestro paciente deje de fumar antes de llegar a este punto. Nos preguntan en qué estadio de Golf, que es la clasificación que hemos referido, se encontraría a un paciente con EPOC, que tiene un FEV1 del 55% del valor teórico. Cuando hablamos del 55% nos encontramos en un estadio 2, que es un EPOC moderado. Nos hablan de clasificación de Golf, que es la internacional, porque podemos encontrarnos otras clasificaciones, pero de mucha menos importancia. En cualquier caso, todas las demás clasificaciones suelen estar referidas a la que hemos comentado y los valores que se diferencian suelen ser muy pequeños. Aunque el tratamiento lo veremos con más detalle en la segunda vuelta, es importante que en este momento recordéis ciertos elementos generales que son muy importantes para el examen. Vamos a diferenciar para qué vale cada fármaco y cada acción terapéutica. Cuando nosotros tratamos a un paciente podemos tener dos objetivos. Por un lado, aumentar su supervivencia y por otro lado, mejorar su calidad de vida. Es decir, tomar acciones que no aumenten su supervivencia, el número de años que va a vivir, pero sí que los viva en unas mejores condiciones. Esto implica, por ejemplo, descenso de ingresos hospitalarios, mejorar su disnea o disminuir el número de complicaciones que puede presentar a lo largo de su evolución. Sin embargo, se trata de terapias que no van a aumentar su supervivencia. Ambos aspectos son importantes. No tiene sentido aumentar la supervivencia de un paciente a costa de empeorar su calidad de vida. Y tampoco tendría sentido dejar de lado acciones terapéuticas que puedan mejorar la supervivencia del paciente. Entonces es importante que sepamos que en el EPOC disponemos de ambas armas terapéuticas y dentro de cuál de los dos grupos se encuentra cada uno de los fármacos que disponemos. Cuando hablamos del aumento de la supervivencia, solo encontramos dos posibilidades. Por un lado, dejar de fumar y por el otro, el oxígeno domiciliario en ciertas condiciones. La única medida que ha demostrado aumentar la supervivencia en todos los pacientes con EPOC es dejar de fumar. Por otro lado, en aquellos pacientes que en situación de estabilidad, es decir, no en un momento con una complicación infecciosa, por ejemplo, presentan ciertas características, se pueden beneficiar de lo que se llama oxígeno crónico domiciliario. Estos pacientes son aquellos que reúnen dos condiciones fundamentalmente. Por un lado, deben tener una
presión arterial de oxígeno menor del 55 milímetros de mercurio o una saturación menor del 88%. En aquellos que presenten unos valores entre 55 y 60 y alguna complicación, entre las que encontraremos la hipertensión pulmonar, el cor pulmonale, un hematocrito mayor del 55% o complicaciones de otro tipo, de las que podemos encontrar fundamentalmente insuficiencia cardíaca congestiva, se pueden beneficiar también de oxígeno crónico a domiciliario, pero solo estos pacientes, y cuando nos hemos asegurado que, por un lado, el paciente está estable, es decir, que no se encuentra en una situación de complicación clínica, y por otro lado, cuando hemos utilizado con él todos los fármacos de que disponemos. Es decir, el paciente se encuentra con estas saturaciones a pesar del tratamiento con broncodilatadores y con corticoides. Es en estas condiciones cuando el oxígeno a domicilio ha demostrado aumentar la supervivencia. ¿Cuántas horas debe tener el oxígeno el paciente? Bueno, pues cuantas más, mejor. Ha demostrado fundamentalmente que al aumentar el oxígeno parcial que inspira el paciente, aumenta la presión arterial de oxígeno. Si recordáis, en el pulmón tenemos fenómenos contrarios al resto del organismo. Cuando encontramos hipoxia en el pulmón, se produce vasoconstricción, de manera que estos pacientes que tienen hipoxia en todos los capilares pulmonares desarrollan mucha hipertensión pulmonar. Esa hipertensión, a su vez, desarrolla mayor fibrosis pulmonar y se convierte en un círculo vicioso, de tal manera que si rompemos ese círculo vicioso poniendo oxígeno, estamos mejorando a la larga su función pulmonar, impidiendo que se deteriore más. A la vez, al tener menos hipertensión pulmonar, el corazón va a funcionar mejor, desarrollando menos cor pulmonale y menos insuficiencia cardíaca. En estos pacientes, por lo tanto, el oxígeno va a ser muy útil, y cuanto más mejor. 24 horas es mejor que 16 y 16 mejor que 8. Lo que tiene demostrado eficacia en los estudios es al menos 16 horas diarias. Esto cuando hablamos de mejorar la cantidad de vida, es decir, la supervivencia. Si nos referimos a mejorar la calidad de vida, es decir, el número de exacerbaciones que va a tener el paciente o el grado de disnea que va a tener en su domicilio habitualmente, tenemos todos los demás fármacos. Los broncodilatadores, por un lado, que serán los anticolinérgicos, fundamentalmente el bromuro de hipatropio y el bromuro de tiotropio, y los betagonistas, tanto los de acción larga como los de acción corta. Estos últimos destinados a utilizarse en momentos puntuales de disnea. Por otro lado, también son de utilidad los corticoides, tanto los inhalados como los sistémicos en situaciones puntuales. Los corticoides inhalados han demostrado disminuir el número de exacerbaciones que tiene el paciente y mejorar su calidad de vida al usarse de forma crónica. Los corticoides sistémicos, ya sean por vía oral o por vía intravenosa, se utilizan en las situaciones de exacerbación, que veremos en segunda vuelta.